Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 16 de septiembre de 2022. Bueno, difícil, la verdad, difícil semana que hemos tenido. Una vez más esta semana volvimos a tener una confirmación de que lo que más teme el mercado en este momento no es la inflación en sí misma, sino que se repita ese escenario que vivió la economía de Estados Unidos, la política y también los mercados financieros a principios de la década de los 80 con la estrategia que implementó Paul Volcker para bajar la inflación. Vemos cómo el lunes pasado el mercado tenía una expectativa positiva del dato de inflación. Sale el dato el martes, viene esta baja y bueno, hoy fíjense que nos volvemos a encontrar con el 20% de baja, que en realidad esta línea la verdad que es anecdótica porque ya tuvimos este mínimo histórico, digamos ahora lo que tendríamos que estar viendo no es tanto esta línea, que es el 20% de baja desde el último récord histórico de enero, sino principalmente esta, que es la de junio, que es lo que marcaría el mínimo y es lo que marca la diferencia entre si esto es el inicio de un mercado alcista que tal vez haga una especie de doble piso o si efectivamente esto es la continuación del mercado bajista y al cual por supuesto entonces le quedaría no solo más tiempo por delante sino más baja por delante. Entonces vamos a analizar un poco justamente el dato más importante de la semana, que es el dato de inflación, y acá está justamente la clave de que nos muestra el dato de inflación, que justamente el inversor en Wall Street no está temiendo tanto por la inflación porque las muestras de que está desacelerándose son por demás de clara, pero lo que más teme es justamente lo que puede llegar a ser Powell al frente de la Fed, porque a ver, si lo vemos acá, vemos que obviamente la inflación con todos los ítems, el índice completo de inflación, ven que sigue desacelerándose, está más o menos en 8,3, pero se aceleró un poquito que vemos acá en rojo, la inflación núcleo como resultado de que subieron bastante los precios de los autos y también el alojamiento. Acá lo hemos desglosado. Tengamos en cuenta que el dato de inflación general fue de 0,1, como para que se den una idea. El promedio histórico de la inflación mensual de Estados Unidos es 0,3. Entonces está incluso el dato de agosto por debajo del promedio histórico. Vemos acá que justamente los ítems que más deflactaron y que ayudaron a que la inflación venga en 0,1 fueron por supuesto temas de energía, de combustible, ya que si vemos hoy el precio del petróleo está incluso más bajo que cuando arrancó la guerra de Ucrania, que afortunadamente Rusia está empezando a retroceder, Ucrania está empezando a recuperar terreno, no está para nada decidido todavía, pero es una excelente noticia porque lo que pueda pasar en la guerra de Ucrania con Rusia, con la derrota de Rusia, también va a sentar un precedente para, en el caso de que China quiera tener algún tipo de intención similar con Taiwán. Son contextos totalmente diferentes, países totalmente diferentes, pero es muy interesante cómo se temía tanto al ejército ruso y al final terminó siendo lo que estamos viendo. Pero bueno, esto no es un informe de geopolítica internacional, es un informe financiero, así que analicemos puntualmente lo que pasó con el dato de inflación. Bueno, viendo el dato así, como lo vemos, no meritaría una reacción tan negativa del mercado. Es verdad que se esperaba un poco menos, pero tampoco es que vino muy mal y tampoco es que el índice comenzó a acelerarse de nuevo o mostró que la inflación está fuera de control. O sea, 0,1, repito, es menor al promedio histórico. Sin embargo, vimos esta reacción y nuevamente testeando acá este 20%, que repito, no debería ser ningún piso técnico ni nada, pero decidí dejarlo porque no hace daño dejarlo. Así que lo que más tendríamos que estar viendo es qué pasa durante las próximas semanas con este mínimo, y justamente va a depender de las expectativas del mercado, porque uno pregunta, bueno, ¿por qué tanta reacción negativa? O sea, ¿por qué seguimos y seguimos en esto y que parece que no termina nunca? Bueno, justamente porque este dato de la inflación, que vino un poquito peor de lo esperado, por supuesto que le da vía libre a la Reserva Federal para subir las tasas 0,75 en la reunión de la semana que viene, el 21, y obviamente que deja también abierta la posibilidad seria, digamos real, de que también
la Reserva Federal continúe subiendo las tasas de interés en la reunión de noviembre y en la reunión de diciembre. Ya saben que la Reserva Federal se reúne cada 6 semanas, en este caso en octubre no va a haber reunión, pero va a haber a principios de diciembre a principios de noviembre y a mediados de diciembre. Entonces, este dato de inflación justamente le da todos los argumentos necesarios a Powell para seguir aumentando la tasa de interés, y eso es justamente lo que teme el mercado. Teme la repetición de aquel escenario de la década de los 80, teme justamente que la Reserva Federal, en su idea de subir las tasas de interés con el objetivo de recuperar esta herramienta de política monetaria, pero además de parar la inflación, se pase de rosca y termine generando una fuerte recesión que obviamente va a dañar no solo a las empresas cotizantes, que son las que en realidad nos importan a nosotros porque estamos invertidos en ella, pero también a toda la economía en general. No sorprende, por supuesto, que las acciones que más continúan cayendo cada vez que hay malas noticias en el mercado sean las de sectores en crecimiento, como el de consumo discrecional, el de telecomunicaciones y el tecnológico, ya que al ser empresas que continúan creciendo a tasas muy aceleradas, lo que pasa es que los flujos que más pesan en su valuación están más lejanos en el tiempo. Entonces, al descontar a una tasa de interés que va en aumento, esos flujos futuros, que son los que más tienen influencia en su valuación, son los que más terminan siendo penalizados, y por lo tanto esas valuaciones son las que más se penalizan. Si yo agarro una empresa como Coca-Cola, que tiene flujos sumamente estables a lo largo del tiempo, o lo mismo empresas con McDonald's también, o sea, empresas de consumo básico, o empresas que a pesar de estar en sectores de consumo discrecional, como puede ser McDonald's por ejemplo, son empresas que ya son muy estables. Bueno, ese tipo de empresas, ante subas y bajas de tasas de interés, no se van a ver tan afectadas como si lo va a hacer una empresa que todavía está en rápido crecimiento. Y, a ver, nada ha cambiado, o sea, nada cambió con respecto a los análisis que veníamos haciendo. O sea, básicamente lo que nos enteramos esta semana es que obviamente la inflación no ha bajado tanto como se esperaba, y que por lo tanto Powell va a seguir subiendo las tasas de interés, y no solo la va a subir 0,75 ahora, que se rumorea que podría llegar a ser 0,50, pero ahora obviamente eso se descarta, sino que estos efectos negativos no tienen que ver tanto con eso que ya venía bastante descontado, sino con justamente lo que viene de acá para adelante, porque ya sabemos que las acciones se mueven mirando siempre hacia adelante. Entonces, en ese sentido, nada cambió. O sea, a ver, como para poder resumirlo, la suba de las tasas de interés que podrían provocar una recesión profunda en Estados Unidos y que son a su vez consecuencia de la alta inflación, constituyen en este momento y por mucha diferencia la principal causante del mercado bajista que estamos viviendo a lo largo de todo este año. Y obviamente, por lo tanto, recién cuando se incorporen al mercado, a los precios, las expectativas de que la Fed va a dejar de subir las tasas, ese será el driver definitivo que nos va a asegurar el nacimiento de un nuevo mercado alcista. Así que, a ver, yo podría terminar tranquilamente el informe de acá. Esta sería como la versión corta del informe, como para decirle, mire, está pasando esto, la verdad que mucho no cambia con respecto a lo que veníamos viendo. En el momento en que el mercado empieza a incorporar en los precios las expectativas de que la inflación está bajando y que las tasas de interés van a dejar de subir, aunque en realidad estamos hablando de lo mismo, o sea, estamos hablando de las expectativas de que las tasas de interés de la Fed van a dejar de subir. Entonces, en ese momento, ese va a ser el driver definitivo, y ahí sí ya el mercado se va a recuperar, porque no hay ninguna duda de que este es el principal driver bajista en este momento, ese miedo a que sigan subiendo las tasas de interés. Y evidentemente, si uno cree que las tasas de interés de la Fed van a ir al 4, al 5, al 6%, y sí, obviamente que a este mercado le va a quedar un 10 hasta un 20% más de baja, y eso es lo que nos aterra tanto a todos. Pero bueno, para hacer la versión larga del informe, lo que puedo intentar hacer es nuevamente intentar explicar, dar información sobre este contexto, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Dado este contexto, la composición de nuestro portafolio de inversión tiene que justamente basarse en esa expectativa, y ahí es un informe que es un análisis que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar en profundidad la secuencia de la que venimos hablando: inflación, que afecta a las tasas de interés, que afecta a los precios de los activos financieros, y que a su vez tiene consecuencias en la economía real.
en las empresas, digamos, en la actividad de las compañías y en los resultados que obviamente después tienen en su balance. Entonces, si analizamos mejor y entendemos bien este contexto, entonces de esa manera vamos a poder tomar decisiones correctas, por lo menos basados en nuestro análisis propio y no copiando a otros o a algún experto o, bueno, a nadie, ni siquiera a los grandes gurúes financieros famosos que todos conocemos, sino basándonos principalmente en nuestro propio análisis, tener nuestro propio criterio correcto, sensato para poder armar un portafolio de inversión. Así que arrancamos obviamente con el tema del contexto económico, pero más que nada con la inflación. O sea, nosotros sabemos que a largo plazo el nivel de vida aumenta porque la gente, los seres humanos, inventamos formas de obtener más valor por cada día de trabajo. Eso es lo que nosotros llamamos productividad. Los altibajos en torno a esa tendencia, que afortunadamente va al alza, se deben principalmente a ciclos monetarios y a crediticios que influyen en las tasas de interés, en el crecimiento económico y en la inflación. La literatura económica que impera en Estados Unidos desde hace ya varias décadas, lo que dice es que en igualdad de condiciones, cuando el crecimiento del dinero y del crédito es fuerte y también la demanda y el crecimiento económico son sostenidos, son fuertes también, lo que pasa es que el desempleo disminuye y todo eso provoca inflación. Obviamente esto es totalmente discutible, las causas por las que eso genera inflación, bueno, algunos dicen que bueno, los salarios, se presionan los salarios a la alza, como el desempleo es bajo, después está todo el tema de la creación secundaria de dinero por parte de los bancos, cuando aumenta mucho el crédito en la economía y las tasas de interés son bajas, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que ellos están de acuerdo, y obviamente los banqueros centrales, sobre todo los banqueros centrales y el gobierno de Estados Unidos, que es lo que nos interesa, es que tener la mayor tasa de crecimiento económico y la menor tasa de desempleo es lo ideal, siempre que no produzca una inflación indeseable. Y acá está justamente la clave. ¿Qué es lo que significa indeseable? ¿En qué momento la inflación de un país se torna indeseable? Bueno, en el momento en el que afecta la productividad, que básicamente los bancos centrales, ahí más o menos hay un consenso entre los países de que por encima del 2% te afecta negativamente la productividad. Imagínense nosotros en Argentina que vamos camino a un 100% de inflación y con todos los problemas que tenemos, bueno, ya se sabe incluso medido con datos estadísticos y econometría sobre todo, que la productividad de Argentina, no hace falta que yo lo diga, salgamos a la calle, sabemos que la productividad de las empresas argentinas, de los trabajadores argentinos, suele ser bastante baja en relación, ni siquiera contra países desarrollados, en relación a países similares de la región. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que como un fuerte crecimiento económico y un desempleo bajo, según esta doctrina que impera en Estados Unidos, aumentan la inflación, entonces los bancos centrales se enfrentan a la disyuntiva justamente de la inflación y el crecimiento económico, al cual le podríamos sumar también el bajo desempleo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los bancos centrales están como obligados a elegir entre el problema mayor o el mal menor. Entonces van cambiando su política monetaria dependiendo de cuál es el mayor problema que tienen que resolver y obviamente siempre se resuelve a expensas de otro. O sea, si yo estoy teniendo una inflación muy alta, como es este caso, lo que piensa el banquero central de Estados Unidos y el gobernante en Estados Unidos es que justamente ese es el principal problema a atacar en este momento y que por lo tanto tengo que atacar ese problema porque me afecta la productividad, a pesar de que al hacerlo esté debilitando el ciclo económico y esté debilitando y llevando a la economía a una recesión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando la economía de Estados Unidos estaba en plena crisis financiera del 2008, el gran problema no era la inflación, sino que era el crecimiento económico, porque la economía estaba contrayéndose y por lo tanto lo que hizo la Reserva Federal es bajar las tasas de interés directamente a cero e inyectar liquidez para que no quiebren los bancos en ese momento, porque el objetivo principal era el crecimiento económico, era volver a lograr que la economía crezca. Mientras la inflación no era un problema, lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos fue acompañar todo ese crecimiento hasta que, bueno, después vino el COVID y pasó todo lo que pasó. Pero en ningún momento de la década anterior la inflación fue un problema y obviamente yo en este caso disiento. Para mí la inflación no tiene que ver con los salarios, sino que tiene que ver con
un fenómeno monetario. Acá podemos hablar obviamente de la creación primaria y secundaria de dinero. Lo de la tasa de interés tiene bastante sentido en cuanto a creación secundaria de dineros, pero no en tanto a creación primaria, que fue justamente la causante de la inflación que estamos viviendo en este momento, por lo menos en Estados Unidos, en países desarrollados. En Argentina ya sabemos que estamos en nuestra propia película, pero la Fed obviamente quiere utilizar la tasa de interés para resolver este problema, cuando en realidad el problema es que la cantidad de dinero primaria emitida por la Fed fue excesivamente grande para una cantidad de bienes y servicios que no creció en absoluto en la misma proporción, y eso es lo que se está viendo reflejado en este momento en los precios. Pero a ver, más allá de lo que yo crea que pueda ser la causa de la inflación, lo que importa es lo que cree Powell y lo que creen los gobernantes de Estados Unidos, porque lo que va a ocurrir con la política monetaria de la Fed, y por lo tanto lo que va a terminar afectando a los precios de los activos financieros y a la economía de Estados Unidos, es justamente lo que considere Powell y su equipo, no lo que considere yo con mi propia ideología. Entonces, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con esta idea de que, claro, cuando la economía crece mucho, las tasas de interés son muy bajas y los salarios crecen, entonces hay presiones al alza en los precios, se genera mucho crédito en la economía, eso genera inflación, entonces hay que subir la tasa de interés. A pesar de que por ahí no esté tan de acuerdo con ese panorama, lo cierto es que ellos sí piensan así, y por lo tanto uno tiene que amoldarse a eso. Así que cuando hablamos de inflación, uno de los ciclos de los libros que mejor podemos ver son los de Ray Dalio, donde él justamente habla de los ciclos de deuda y de cómo se van moviendo las economías a través de ciclos de deuda que a su vez se reflejan en el ciclo económico. El precio de cualquier cosa, ya sea un bien o un servicio, es igual a la cantidad de dinero o de crédito que se gasta en el bien o en el servicio, dividida por la cantidad que se vende. Por eso siempre hablamos de oferta y de demanda. Entonces, la variación de los precios, o sea, la inflación que va a tener cada bien y servicio, es igual a la variación de la cantidad de dinero o de crédito que se gasta en bienes y servicios, dividida por la cantidad que haya disponible. Por eso es que siempre se utiliza esta definición coloquial de inflación, donde dice que la inflación se produce cuando hay una cantidad de dinero y o de crédito que crece en una proporción mayor a lo que crece la cantidad de bienes y servicios en los cuales se termina gastando ese dinero y ese crédito. Justamente es lo que tuvimos en el escenario post-COVID. Se ha emitido una gran cantidad de dinero y de crédito, las tasas de interés se mantuvieron demasiado bajas durante mucho tiempo, y la oferta, la cantidad de bienes y servicios aún incluso no se ha logrado recuperar. Sobre todo la cantidad de servicios, y con todos los problemas de cadena de suministros que hay y obviamente los conflictos geopolíticos, todavía no hemos llegado a los niveles previos al COVID. A pesar de que la economía de Estados Unidos es hoy más grande de lo que era en 2019, todavía hay fricciones en cadenas de suministros, y entonces estamos viendo justamente esa inflación que por ahora no está queriendo bajar, porque no se están solucionando los problemas justamente de oferta para aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles a la cual pueda ir todo ese dinero que se imprimió, y bueno, ese dinero que sigue dando vueltas por la economía. Acá entonces es donde entran los bancos centrales, quienes tienen la capacidad de determinar la cantidad de dinero y de crédito que hay en una economía. O sea, dicho de otra manera, la cantidad de oferta primaria y secundaria de dinero que hay en una economía. Lo pueden hacer de varias maneras. Por un lado, por la tasa de interés, que esa afecta principalmente a la creación secundaria de dinero que se hace a través del sistema de reserva fraccionaria de los bancos, pero también a través de creación primaria de dinero con los famosos quantitative easing o ahora quantitative tightening. Para explicar un poco esto mejor, me sirve los libros de Ray Dalio, cuando él habla, sobre todo un libro que está incluso en castellano, es largo y es tedioso y es muy técnico, que se llama Principios para entender las crisis de deuda, algo así, o Principios para entender los ciclos de deuda, donde él básicamente desarrolla y explica estos dos ciclos, este y este. Acá me busqué un resumen que encontré en internet, donde él básicamente dice que lo que ocurre en el corto plazo, en ciclos que más o menos duran 10 años, dice que cuando la economía se contrae, entonces los bancos centrales, ¿qué hacen? Bajan las tasas de interés para impulsar para impulsar el crédito, básicamente, que es básicamente decir lo mismo que
impulsar la creación secundaria de dinero. Entonces, las personas y las empresas piden prestado y gastan o invierten, la economía se expande hasta que llega un momento cuando se llega al pleno empleo, bla bla bla, todo lo que ya venimos explicando, la inflación empieza a subir, entonces el Banco Central empieza a incrementar las tasas de interés, las personas empiezan a pedir cada vez menos prestado y además empiezan a repagar sus deudas y eso provoca que la economía se contraiga. Esto básicamente es lo que habla, lo que explica Ray Dalio como el ciclo corto de deuda. Es lo que normalmente vemos cuando vemos los ciclos de deuda, sobre todo deuda privada en relación al PBI. Si ponemos esos gráficos y buscamos esos gráficos, vamos a ver que es un vaivén, que van subiendo y bajando, pero el piso de cada ciclo de deuda es superior al anterior en relación a deuda con respecto a PBI, deuda privada, deuda de empresas con relación al PBI. Entonces, lo que dice Ray Dalio es que cuando se acumulan muchos ciclos de deuda, como son estos muchos ciclos chiquititos, lo que ocurre es que tenemos un gran ciclo de deuda, que es lo que él explica acá, que es más o menos lo mismo, con la diferencia de que acá cuando la economía se estanca, y pensemos en el 2008, lo que ocurre es que los bancos centrales no pueden disminuir la tasa de interés hasta menos de cero, porque llegan al piso más bajo, entonces bajan las tasas de interés a cero y con eso no alcanza. Entonces lo que ocurre es que empieza a haber una cancelación de deuda, las personas o entran en cesión de pago, entran en bancarrota, las empresas también, empieza a haber un gran repago de la deuda. Entonces la economía, que más o menos estaba contrayéndose, que estaba en recesión, lo que ocurre es que básicamente entra en depresión económica, que es lo que pasó en 2008. Entonces lo que dice es que los activos inundan el mercado, o sea, una gran ola vendedora. Ahí es donde la Fed justamente intenta proveer crédito, proveer liquidez para que puedan salir todos los que quieran salir y que no se produzca algo peor. El mercado de valores crashea, básicamente, o sea, se hunde, y entonces las personas empiezan a consumir menos, empiezan a pagar sus deudas y el ciclo nuevamente se renueva. Esto es lo que, según Ray Dalio, ocurrió en 2008, que se cerró un ciclo de deuda de la década del 30. O sea, él dijo que el ciclo de deuda anterior se había cerrado en la crisis del 30, y ya después de la Segunda Guerra Mundial arranca este ciclo nuevo que terminó acá, aunque también es cierto que dijo que en realidad no terminó, que eso fue como una primera etapa, el 2008, sino que faltaba algo peor. Y ahí está la cuestión de por qué siempre se lo cita tanto a Ray Dalio como un gran generador de clics en los videos, generador de interés, porque Ray Dalio desde hace más o menos el 2015, más o menos si lo buscan por ahí, si googlean un poco Ray Dalio con noticias del 2015, él siempre está pronosticando que va a venir otra crisis de deuda, que va a venir otra crisis de deuda. Viene pronosticando, ya les digo, todos los años dice lo mismo. Más o menos ahora podríamos decir que estamos en un contexto complicado, lo dijo en el COVID. O sea, ese es el problema que tienen estos genios, estos grandes intelectuales, estos profesionales exitosos de las finanzas, que una vez que ya han desarrollado ese modelo, ellos se ciñen a ese modelo y ahora pasa eso. Él está viendo crisis de deuda en todos lados. O sea, lo que tenemos que prestar más atención es a esto, es al ciclo corto, porque es lo que nos interesa a nosotros, porque justamente lo que estamos viendo es que en este caso, o sea, la Fed mira su política monetaria en base a este tipo de comportamiento, y ahora lo que está ocurriendo es algo diferente, porque el problema acá no es la creación secundaria de dinero, sino que es la creación primaria. Por ejemplo, si miramos esto, que es la M2, como vemos acá arriba, la M2 dividido la base monetaria, la tuve que multiplicar por 1000 porque la M2 estaba en billions y la base monetaria estaba en millones. Entonces, como ven acá, tuve que multiplicarlo por 1000 para mantener las proporciones. Pero básicamente es la M2 dividido la base monetaria. ¿Qué sería esto? Es lo que se conoce normalmente como el multiplicador bancario. O sea, ¿qué diferencia hay entre la base monetaria y la M2? Que la base monetaria está constituida por billetes y monedas más las reservas de los bancos, lo que llamamos los encajes de los bancos, y la M2 está constituida por los billetes y monedas y además por los depósitos a la vista, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes. Hay otras subcuentas minoritarias, pero básicamente, para no hacer tan largo un video que ya de por sí es largo, tengamos en cuenta que la principal diferencia entre la M2 y la base monetaria es que la M2 tiene los depósitos bancarios y la base monetaria tiene los encajes bancarios. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa?
Cuando los bancos empiezan a prestar mucho dinero, empieza a haber mucho crédito en la economía porque las tasas de interés se ve que estaban muy bajas, entonces los bancos están dando mucho crédito porque hay mucha demanda de crédito y sobre todo la curva de tasas está positiva. Lo que pasa es esto, que empieza a subir mucho el multiplicador bancario, o sea, empieza a haber muchos depósitos bancarios en relación a los encajes, a las reservas bancarias que hay en cada uno de los bancos, que eso es creación primaria de dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es creación secundaria de dinero, pero es creación de dinero, entonces esto puede, cuando se exacerba, cuando se exagera, generar la inflación y generar mucha inflación. Y justamente esto es lo que más afecta al Banco Central con la tasa de interés, porque cuando el Banco Central sube la tasa de interés, afecta directamente a esto, porque desincentiva a la gente a tomar créditos y los incentiva más bien a poner un plazo fijo o a comprar un bono, o sea, desestimula la actividad de los bancos. Y obviamente eso, cuando se lleva a un nivel grande, genera una recesión. Entonces, por eso que justamente cuando la Fed sube las tasas de interés, se teme justamente que genere una recesión, porque provoca este efecto. Entonces, lo que vemos acá es que vemos esto. Esta es la época de Paul Volcker. Lo que hizo Paul Volcker al subir tanto la tasa de interés frenó esto y lo hizo empezar a bajar. Obviamente esto siempre se mueve de manera muy lenta. Entonces, vean la diferencia entre aplicar la receta de Paul Volcker ahora y aplicarla en aquel momento. En aquel momento este era el multiplicador bancario, o sea, había mucha creación secundaria de dinero por parte de los bancos. Ahora estamos acá. O sea, ¿qué pasó acá en 2008? Bueno, justamente hubo quantitative easing, o sea, la Reserva Federal imprimió, pero no imprimió dinero, imprimió reservas bancarias, o sea, y ahí hay una gran diferencia, o sea, imprimió encajes, es como decirles eso, en lenguaje argentino sería como que la Reserva Federal, en vez de imprimir dólares o pesos en el caso de Argentina, imprimió encajes bancarios y se los encajó justamente a los bancos como para decirle, bueno, mira, para que vos no quiebres, lo que yo voy a hacer es crear de la nada reservas, o sea, encajes, y te los voy a poner en tu activo de tal manera de que vos mejores tu hoja de balance, que estaba totalmente destruida por los bonos hipotecarios que se habían caído y además los otros activos que se habían caído al lado de los bonos hipotecarios. Entonces yo te reconstruyo la hoja de balance, te ayudo a mejorar tu situación patrimonial. Entonces, de esa manera vos vas a poder empezar a dar crédito nuevamente. Y de última, yo voy a estar vigilando la M2, cosa de que si el multiplicador bancario empieza a crecer muy rápido, quiere decir que esos encajes bancarios que están justamente dentro de los bancos y que no salen de los bancos, no salen a la calle, quiere decir que si eso está estimulando mucho el crédito y la gente empieza a pedir mucho crédito y empieza a generarse muchos depósitos, entonces ahí sí se está creando dinero que sale a la calle, que es la M2. Entonces, eso sí me va a generar inflación. Pero lo que vemos es que durante la década anterior no hubo inflación, porque lo que vemos acá justamente, en azul vemos la hoja de balance de la Fed, la famosa hoja de balance de la Fed, que acá vemos como de a poquito la va disminuyendo. En rojo vemos las reservas excedentes de los bancos y vemos esto, vemos cómo la impresión de dinero, el quantitative easing 1, el 2 que está acá y el 3 que está acá, cómo esto se convirtieron en reservas de los bancos. Y este fue el último, el del COVID, que efectivamente no solo se convirtió en reserva de los bancos, sino que también se convirtió en un aumento de la M2, que es justamente lo que no vemos acá. Acá lo que vemos es que el denominador, la base monetaria, o sea que tiene los encajes bancarios, subió muchísimo y la M2 no subió para nada. Por eso es que hubo una baja tan fuerte, porque ese dinero que imprimió la Fed eran encajes bancarios, se los dejó a los bancos ese dinero, como la economía no se recuperó muy rápido porque las tasas de interés eran bajas, lo que pasó es que ese dinero no terminó convirtiéndose en depósitos bancarios, por lo tanto no terminó pasando la M2 y por eso vemos que el multiplicador bancario se recuperó, pero por ahora sigue estando muy bajo. O sea, el problema que estamos teniendo ahora es un problema de creación primaria de dinero, no de creación secundaria de dinero, pero bueno, la Fed va a seguir subiendo las tasas de interés porque cree que esa es la mejor manera de poder parar la inflación, cuando creo yo que la mejor manera sería justamente esta, seguir bajando su hoja de balance, porque acá está la mayor cantidad de activos que eventualmente terminaron pasando a la M2 y por lo tanto pasaron a la calle a buscar bienes y servicios que no crecieron en la misma proporción y que por lo tanto generaron inflación. Cuando los bancos centrales, sobre todo la Fed en este caso,
empiezan a subir las tasas de interés y asumen una política monetaria contractiva, o sea, un sendero de subas de tasa de interés, con lo cual eso ya se incorpora en las expectativas de los inversores y de la gente en general, provocan varios efectos rápidos en los mercados de capital, en los mercados financieros, que eventualmente se trasladan a la economía real. Por ejemplo, al subir las tasas de interés, por un lado lo que hacen es aumentar la propensión de las personas y de las empresas a ahorrar y a invertir, por ejemplo, en bonos que están con mejores tasas de interés, y obviamente que desincentiva el gasto, o sea, es como trasladar consumo del presente, o sea, subo las tasas de interés, traslado consumo del presente al futuro, porque en este momento me conviene más invertir que gastarme el dinero ahora. Eso, por supuesto, afecta eventualmente los ingresos de las empresas, sobre todo aquellas que pertenecen a sectores de consumo más discrecional. Después, obviamente, que otro efecto inmediato que tiene es que aumenta el costo de oportunidad del capital, o sea, me aumenta la tasa de descuento con la que yo descuento los flujos de las compañías, por lo tanto, me baja rápidamente, de manera muy acelerada, cuando eso se incorpora en los precios, me baja las valuaciones de las compañías. Y obviamente el hecho de que suba las tasas de interés y se restrinja el crédito, lo que provoca es que hay menos dinero, pero sobre todo menos crédito disponible para proyectos de inversión, e incluso para que las empresas puedan financiar sus operaciones de expansión o de operaciones cotidianas. O sea, ya sabemos que, como hemos dicho varias veces, hay sectores que son muy intensivos en mano de obra, por ejemplo el sector del software, por ejemplo sector financiero, por ejemplo, son sectores de mucho capital humano y no son tantos sectores de mucho capital físico, pero hay otros sectores como el sector energético, el sector industrial, el sector de materiales, que son muy intensivos en capital y en capital físico y necesitan mucho del financiamiento bancario, de un financiamiento recurrente, no solo cuando quieren aumentar la producción, expandir sus instalaciones, sino también cuando desean simplemente financiar sus operaciones cotidianas, o sea, su operatoria normal. Entonces, obviamente, este accionar de la Reserva Federal tiene su correlato rápido en la economía, a pesar de que, como dijo Milton Friedman, la política monetaria de los bancos centrales no es inmediata. O sea, hay gente que cree que esta suba de tasas de la Fed, por ejemplo, la que va a venir la semana que viene, inmediatamente va a impactar en las condiciones crediticias de los bancos, en los márgenes de rentabilidad de los bancos, en la propensión de los bancos a dar crédito o a restringirlo. Eso no es así. O sea, la política monetaria, ya sea expansiva o contractiva, tarda un tiempo en tener un efecto en la economía real. Eventualmente lo tiene, tanto para cuando se es muy contractiva como cuando se empieza a hacer más laxa, pero siempre se tarda un poco más. O sea, los movimientos que hace la Fed ahora, si la inflación está bajando ahora, no es tanto por las tasas de interés que ha subido la Fed el mes pasado, sino tal vez las tasas que subió en marzo, porque siempre ese efecto es retardado. O sea, el efecto que tiene la política de la Fed en los bonos del Tesoro es inmediato, en el mercado financiero es inmediato. Ahora, en la actividad crediticia de los bancos, que incluso hemos visto en estos informes cómo estaban las tasas y los márgenes de intermediación de los bancos en Estados Unidos, todavía son bastante positivos, por lo tanto todavía no ha afectado negativamente los incentivos de los bancos para dar crédito, pero eventualmente esta política monetaria de los bancos centrales tiene un impacto en la economía real, como lo expliqué recién, y termina afectando los balances de las compañías, termina afectando sus actividades, termina afectando sus planificaciones, sus proyectos de inversión y eventualmente, por supuesto, también termina afectando su creación de empleo. Obviamente, no está de más hacer la salvedad de que lo que yo estoy explicando acá es lo que más o menos dicen los libros de teoría. O sea, estos son los casos así como un poco teóricos, un poco ideales, pero lo cierto es que el escenario que terminamos viendo en la realidad va a estar siempre en torno a los niveles que sean más tolerables de ambas situaciones, teniendo en cuenta todas las variables que estén dando vuelta en cada contexto, porque nunca dos contextos iguales a lo largo de la historia van a repetirse exactamente. O sea,
Si una cosa es intolerable, vamos a suponer por ejemplo una inflación demasiado alta o un crecimiento económico demasiado débil, será ese entonces el objetivo de lo que los banqueros centrales van a intentar cambiar y que van a modificar la política monetaria para poder conseguirlo. Entonces, el proceso de averiguar lo que va a ocurrir durante los próximos meses es un proceso iterativo que va dependiendo de qué es lo que más le duele a la ciudadanía en cada momento. Si es la inflación o el bajo crecimiento económico sumado al empleo. O sea, lo que yo tengo que ir viendo es justamente eso. A ver, por ejemplo, en este momento uno dice, bueno, a ver, los niveles de empleo están bastante bien. El crecimiento económico, claramente, o Estados Unidos está en recesión, por ahora puede ser que sí, por los 2 trimestres consecutivos de contracción, pero por ahora es como algo bastante suave. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo que mirar estas 3 variables, lo que veo es que lo que más está doliendo por mucho es la inflación. Entonces la política monetaria de la Fed va a ir en ese rumbo, va a ir en el rumbo de tratar de combatir en todo lo posible la inflación. Ahora bien, esta semana justamente vimos esto, vimos al mercado tal vez dándole algún mensaje a la Fed como diciendo, por favor, trata de desacelerar un poquito porque nos estás matando a los inversores que tenemos dinero en el mercado financiero y convengamos que en Estados Unidos gran parte de la ciudadanía común, si se quiere ponerle ese calificativo, tiene inversiones en bolsa y tiene gran parte de sus jubilaciones invertidas en acciones, con lo cual le está perjudicando los ahorros que tienen muchas personas para el retiro. Entonces ahí está el juego justamente que tenemos que mirar. O sea, la Fed está mirando que en cuanto a empleo y crecimiento económico, dentro de todo viene bien. Entonces tiene vía libre para tratar de hacer todo lo posible para frenar la inflación. Ahora bien, si eso perjudica a la vez un hundimiento del mercado financiero, ahí tal vez la Fed tenga también eso en cuenta porque sabe que gran parte de los ahorros de la ciudadanía están puestos ahí y que si su política monetaria es demasiado contractiva puede afectar negativamente a la ciudadanía y generar mucha antipatía con respecto a la Fed. Entonces es un juego de ir viendo justamente qué es lo que más le duele a la ciudadanía en cada momento y la Fed va a ir ajustando justamente su política monetaria a ver si tiene que bajar la inflación porque está en límites intolerables o tratar de reactivar un poco el crecimiento económico o el empleo porque están en niveles que ya están generando bastante antipatía en la sociedad. Bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? Preguntará una persona que ha hecho el esfuerzo de llegar hasta acá y yo sigo hablando de economía, inflación, tasa de interés. Bueno, justamente porque si usamos el método top-down para crear nuestro portafolio, estamos hablando de esto. Estamos hablando de drivers de más alto nivel, los drivers de más alto nivel que hay, o sea, drivers políticos, sentimiento inversor, como solemos hablar, y de drivers económicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me equivoco en mi análisis de los drivers de alto nivel, lo que ocurre es que el error se arrastra hacia las otras decisiones y peor aún se magnifica en las decisiones posteriores. Por el contrario, la buena noticia es que si acierto y hago un análisis correcto de los drivers de alto nivel, por más que después tal vez me equivoque en algunas decisiones de bajo nivel, los efectos de esos errores sobre el rendimiento total que va a tener el portafolio van a ser mucho más atenuados. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo creo, vamos a hacer un caso feliz, donde yo creo que la inflación en Estados Unidos va a bajar durante los próximos meses y que la Reserva Federal tal vez va a subir las tasas de interés, seguramente la reunión siguiente, tal vez lo suba una vez más la próxima reunión y después tal vez llegue a quedarse quieta o incluso a bajar a 0,25, por ejemplo, la suba de tasa, lo cual va a ser bien tomado por el mercado. Vamos a suponer un caso feliz, digamos, donde efectivamente este principal flagelo de Estados Unidos finalmente se termina y yo decido, como anticipo eso, invertir en empresas de sectores en crecimiento. Puedo comprarme los ETF, el ETF
del sector de consumo discrecional, me puedo comprar el Nasdaq si quiero, como va a ser para hacer un portafolio de inversión, que eso estaría acá en esta subselección de activos financieros, o puedo ir un paso más allá y invertir, por ejemplo, en Google, en Apple, en Microsoft, o sea, en empresas puntuales, así en Amazon, en Tesla, o sea, empresas puntuales que pertenecen a estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si después alguno de esos instrumentos tiene algún problema puntual por algo que atañe solamente a esa empresa o tal vez incluso a su industria, entonces lo que pasa es que como yo hice correctamente este análisis de alto nivel, los efectos positivos de las decisiones que tomé bien sobrepasan y por mucho los efectos negativos de decisiones puntuales que pude haber tomado acá. O sea, yo armo un portafolio de acciones de crecimiento y la situación va bien, entonces el rendimiento del portafolio tiene que ser positivo, a pesar de que pueda haber alguna manzana podrida dentro de todo lo que yo invertí. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de Adobe, una empresa con grandes ventajas competitivas, con un gran producto, con un gran servicio, que está siendo muy mal gestionada por sus gerentes. O sea, es algo puntualmente ligado a esa compañía. Es una compañía que tiene un modelo de negocio, salvando las enormes diferencias, tiene un modelo de negocio similar al de Microsoft, pero están muy mal gestionadas y sus gerentes han tomado muy malas decisiones. Por ejemplo, dos señales de alerta que te tienen que poner muy atento con lo que pueda pasar en una compañía, porque es lo que más puede provocar destrucción de valor para los accionistas, son las adquisiciones y la emisión de acciones. Bueno, en este momento Adobe está haciendo las dos cosas. Está queriendo adquirir una empresa a una evaluación irrisoriamente alta y está queriendo emitir acciones para eso. O sea, lo peor que puede pasar. Entonces, por más que uno haya hecho bien el análisis económico, el análisis de la industria, el análisis de la compañía, ahí hay un punto muy difícil de predecir, a menos que uno tuviera información privilegiada desde dentro de la empresa, que, bueno, te jode esa inversión. El porcentaje que pusiste en esa empresa va a ir mal, pero si vos tomaste la decisión correcta y por sobre todas las cosas diversificaste para evitar los errores, porque siempre está la posibilidad de que estemos equivocados, en el agregado, en el total del portafolio te tiene que ir bien. Siempre está la posibilidad de que estemos equivocados por más profundo que sea el análisis que hagamos. Entonces, justamente, a pesar del grado de convicción que podamos tener con una inversión, siempre diversificamos dentro, obviamente, de esta constitución y que está basada en drivers de alto nivel y en activos que hemos seleccionado, pero siempre diversificamos porque siempre está la posibilidad de que estemos equivocados, y lo que queremos hacer es que justamente, como sabemos que cuando las cosas van bien vamos a tener un buen rendimiento y nuestro portafolio va a andar bien, lo que queremos es que cuando algo puntual de lo que hayamos hecho va mal, tal vez por omisión nuestra o tal vez por algo que era imposible de predecir, bueno, que no nos arruine el rendimiento del portafolio y que aún así, a pesar de esos elementos negativos, el rendimiento en su totalidad el portafolio en su totalidad tenga un rendimiento positivo y, de ser posible, un rendimiento que supere al de los índices. Dicho esto, acá viene el gran contrasentido, la gran frustración, la gran incongruencia, la gran ironía de todo esto, y es que justamente estos tres drivers, que son los que, como nos dice el método top-down, son los que más terminan determinando el comportamiento y el rendimiento que va a tener nuestro portafolio de inversión, son prácticamente imposibles de predecir con una confiabilidad lo suficientemente alta por lo extremadamente complejos que son. En ese sentido, esta semana el querido Howard Marks, del que solemos hablar, sacó un memo del que no puedo hablar ahora porque ya llevo como 45 minutos de video, pero ya veremos la semana que viene a ver si lo hablamos un poco, porque la verdad que Howard Marks venía medio flojo con sus memos, pero la verdad que este año, o después del COVID, sacó muy buenos memos y este es justamente uno de ellos. Dentro de este memo también cita a Neil Ferguson, que es un gran autor, o sea, tiene libros muy buenos, libros escritos, escribe en Bloomberg, y esto es de julio, del 17 de julio, lo que dice es, nobody knows how long, o sea, nadie sabe por cuánto tiempo la inflación va a durar, va a persistir, esa es la vida. Entonces, a ver, lo pueden buscar así en Google,
Una linda lectura para el domingo después de los ravioles, así que ténganlo en cuenta como plan para el domingo a la tarde. Pero básicamente, como para resumirlo así, nada en un par de minutos, lo que dice él es que todos los modelos que se utilizan para predecir inflación, crecimiento económico, y lo importante es, obviamente, todas las personas que aparecen en redes sociales y que aparecen en artículos, por ejemplo, en Bloomberg mismo acá, y que dicen, bueno, esto va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, están siempre utilizando modelos que tratan de simplificar, o sea, necesariamente tienen que simplificar la realidad de una manera extrema y que por lo tanto en ningún momento pueden dar ningún tipo de predicción fiable. Él dice, por ejemplo, miren, si quisiéramos predecir la inflación, a ver qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos, que es el gran flagelo que tiene el mercado financiero en este momento y la razón por la que están cayendo las acciones en este momento, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos por lo que va a suceder con la oferta y la demanda de 94.000 ítems, entre los cuales hay commodities, productos, servicios, pero también tendríamos que preguntarnos por qué va a pasar con las tasas de interés, si la Fed justamente va a seguir subiendo las tasas de interés hasta el 4, al 5, al 6%, o se va a asustar por el tema de la solvencia del gobierno de Estados Unidos, y obviamente no tiene sentido que nos fijemos en cuál es el forecast, el guidance que hace la Fed, porque nada de lo que diga la Fed es vinculante. Obviamente también tenemos que pensar en qué va a pasar con el dólar, porque si el dólar se sigue fortaleciendo, eso penaliza las exportaciones de Estados Unidos y fomenta las importaciones, pero a Estados Unidos no le gusta un dólar fuerte, a pesar de que le convenga por temas geopolíticos. También tendríamos que preguntarnos qué va a pasar con la guerra en Ucrania, si esto va a seguir estancado, si Ucrania va a recuperar territorio, si Rusia va a penalizar a Europa durante el invierno porque está perdiendo la guerra, si China va a seguir con sus políticas de COVID, si va a seguir afectando las cadenas de suministro, si hay objetivos geopolíticos también de China para influir en su decisión eventual de tomar Taiwán, etcétera, etcétera. O sea, es algo extremadamente complejo. Entonces lo que terminas diciendo, no sé si le voy a encontrar justo el párrafo donde lo dice, es esto, good luck, o sea, te deseo buena suerte agregando toda esa cantidad de variables al modelo, o sea, porque sinceramente es algo extremadamente complejo. Bueno, entonces, ¿para qué enfatizo todo esto? Si al final, o sea, hace 5 minutos estaba hablando de que justamente son los drivers que más tenemos que intentar predecir. Bueno, por un lado, para darnos cuenta de que siempre podemos estar equivocados porque es muy difícil poder hacer un análisis 100% confiable de lo que va a pasar con la economía de Estados Unidos y que por lo tanto nunca descartemos el tema de la diversificación, porque siempre es posible que estemos equivocados y más aún cuando estamos analizando drivers, variables tan complejas y tan difíciles de predecir. Pero además de eso, también para que cuando aparezcan en noticias o en videos de YouTube, por ejemplo, enunciados alarmistas por algún gurú del mercado, por ejemplo, que no nos asustemos. O sea, ellos no cuentan con mucha más información de la que contamos nosotros, ni cuentan con modelos súper robustos capaces de predecir con exactitud lo que va a pasar con la economía, con las finanzas, con las tasas de interés, con el sentimiento inversor. Entonces tampoco nos asustemos con eso. O sea, imagínense, por ejemplo, Robert Kiyosaki, por ejemplo, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que yo lo admiro, me encantó el libro, me encantó el cuadrante del flujo del dinero, son librazos que son súper recomendables, pero durante los últimos años Kiyosaki se ha convertido en un gran alarmista. Predijo una crisis financiera para 2016, no salió, la predijo para 2017, no salió, la predijo para 2018, no salió, y así, llegó el COVID, dijo, efectivamente, acá está la crisis. ¿Qué pasó? Se salió muy rápido del COVID, los mercados rápidamente volvieron a récord histórico, en 2021 dijo que otra vez había crisis, y ahora dice, adivinen qué hay crisis. O sea, búsquenlo en YouTube, tiene su canal de YouTube, la verdad que es un gran autor, sus libros son muy recomendables, sobre todo los primeros, pero claro, es un gran generador de clics. O sea, uno ve un video de él con la autoridad que él tiene, y lo mismo pasa, por ejemplo, con Ray Dalio. O sea, por ejemplo, acá en LinkedIn,
que nosotros le decimos LinkedIn, Ray Dalio escribe, tiene muy buenos artículos escritos donde habla un poco de la inflación, justamente habla de la inflación, de las tasas de interés, de los mercados, del crecimiento económico, y explica un poco bastante lo que yo estoy explicando, de las tasas de interés, los mercados, de la economía, otro lindo artículo para leerse, pero al final pone también dónde estamos ahora. Y empieza a hacer predicciones, por supuesto, de a dónde cree que va a ir el PBI, a dónde creen que van a ir las tasas de interés. Por ejemplo, dice, what are your estimates? O sea, ¿cuáles son tus estimaciones? Dice, I estimate, o sea, yo estimo que la suba de las tasas de interés desde aquí hacia el 4,5%, más o menos al 4,5%, va a producir un 20% más de impacto negativo en los equity. O sea que él ve, y este artículo es de hace apenas unos días, él ve que si las tasas de interés, esto es del 13 de septiembre, o sea, él dice que si las tasas de interés van al 4,5, como dice, las acciones van a caer un 20% más. De vuelta, él no tiene estimaciones mucho más fiables de la que podamos tener nosotros. Puede tener modelos más robustos, pero de vuelta, son fenómenos muy complejos. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, porque basar nuestro portafolio de inversión en nuestro análisis y después salir a vender o asustarnos por lo que diga algún gurú, algún experto, por más respeto que le tengamos, no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es hacer nuestro propio análisis, comprar lo que nosotros entendemos, diversificar para evitar que justamente la complejidad de la situación que estamos viviendo afecte negativamente a nuestro portafolio, y sobre todo si estamos equivocados, y básicamente focalizarnos en eso y ser disciplinados. Eso es lo que nos va a terminar dando eventualmente el mayor éxito como inversores. Bueno, y hablando de gurúes, justamente el propio Warren Buffett, si ustedes miran las entrevistas que le hacen o sobre todo las reuniones anuales de inversores, si lo buscan en YouTube seguro van a encontrar, en todas y cada una de esas reuniones siempre le hacen algún tipo de pregunta de cómo ve la economía, qué puede pasar con la política, las tasas de interés. Entonces Buffett siempre dice exactamente lo mismo. Dice, no tengo la más pálida idea, de clueless idea, dice él. O sea, no tengo la más mínima idea de qué es lo que va a pasar el próximo lunes en la economía, en la política, pero justamente no es mi trabajo. Mi trabajo es buscar empresas de muy buena calidad, business, dice él. O sea, yo no invierto en acciones, yo invierto en negocios, y lo que tengo que buscar son negocios, empresas que estén cotizando a valuaciones que me parezcan muy atractivas y aprovechar para comprarlas. Ese es puntualmente mi trabajo como inversor, y el nuestro es más o menos parecido. El nuestro, obviamente, como decíamos, es intentar todo lo posible hacer este análisis más o menos en general, pero después obviamente profundizar en los sectores que vemos, pero no tanto para los próximos 3 meses ni los próximos 6 meses, sino para los próximos 12 a 24 meses, e incluso si podemos más todavía, porque eso es lo que eventualmente va a terminar rindiendo más en nuestro portafolio, y sobre todo nos va a terminar a terminar haciendo sentir tranquilos, nos va a dejar tranquilos con respecto a nuestras inversiones. Y cuando vengan estos contextos, o sea, estos contextos como el 2022, se van a repetir en el futuro, y si somos imprudentes en este tipo de contextos, podemos arruinar completamente todo el trabajo que llevamos tal vez años haciendo. O sea, no nos olvidemos que el portafolio de inversión está basado en nuestro horizonte temporal, tolerancia al riesgo, remuneración pretendida, pero además en el grado de convicción que tengamos con respecto al análisis que hicimos de los drivers de alto nivel. O sea, es irresponsable de mi parte estar, por ejemplo, recomendando abiertamente inversiones como si todas las personas fueran exactamente iguales y todas estuvieran atravesando la misma etapa de sus vidas con los mismos requerimientos de gasto y con objetivos de inversión similares. O sea, si yo no te conozco, no sé qué clase de persona sos, ni la etapa de tu vida en la que estás, ni las demandas de gastos que tenés y los objetivos de rentabilidad que querés alcanzar con tus inversiones, ¿cómo puedo recomendarte una inversión? O sea, ¿cómo puedo decirte, no, sí, aprovechá, comprá CDR de empresas tecnológicas que están baratos? No sé, no te conozco, entonces, y aparte no sé cuál es tu tolerancia al riesgo, y no sé si tus expectativas con respecto a lo que va a pasar con la economía de Estados Unidos es exactamente la misma que tengo yo. O sea, por ejemplo, solo tiene sentido tener
100% de mi dinero invertido en acciones en este momento, si estoy convencido de que la inflación no se va a acelerar más y de que la Fed no va a poder aumentar mucho más la tasa de interés. Pero además, si estoy dispuesto, además de todo eso, tengo que estar dispuesto a tolerar el riesgo de la inversión y los efectos que va a sufrir mi portafolio en caso de que eventualmente se demuestre que estoy equivocado. Resulta que, no sé, la inflación empezó a acelerarse de nuevo, la Fed dijo, bueno, no me importa, después arreglamos los problemas con el gobierno de Estados Unidos, voy a subir las tasas de interés al 4, al 5, al 6. Bueno, en ese caso que yo me equivoco, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias que eso va a tener en mi portafolio de inversión. Imaginemos las consecuencias que recién dijo Dalio, que podría llegar a tener. Entonces, si no estoy muy convencido de que efectivamente la inflación en Estados Unidos va a empezar a bajar o de que la Fed no va a poder subir las tasas de interés al 4 al 5%, o tal vez sí estoy convencido, pero no me creo capaz de tolerar emocionalmente el hecho de estar equivocado y tener que aguantarme un 10, un 20% más de baja adicional en los índices. Entonces, para eso existe la diversificación. Para eso puedo, por ejemplo, comprar obligaciones negociables y puedo estar invertido de esa manera en un instrumento de muy bajo riesgo que me está rindiendo en varios casos 10, 11, 12, 13% en dólares asumiendo un bajo riesgo. Entonces justamente para eso sirve la diversificación. Cuando yo hago mi análisis también tengo que incorporar justamente mis características como inversor para poder armar de esa manera un portafolio que me permita vivir tranquilo con la idea de que al ser tan difícil el pronóstico de los drivers de más alto nivel, cabe la posibilidad de que esté parcialmente equivocado o temporalmente equivocado y tengo que poder afrontar emocionalmente las consecuencias de eso sin tomar decisiones de corto plazo y muy imprudentes que después a largo plazo me hacen arrepentirme. Entonces, como para ya cerrar el informe, lo único que me quedaría como para redondear sería decir, bueno, en este contexto, la suba de las tasas de interés es lo que más se teme como consecuencia de la inflación, con lo cual estamos acá la formación de nuestro portafolio de inversión debe partir desde acá, porque drivers políticos, lo que ya sabemos es que en las elecciones que vienen ahora de medio término, lo más probable es que el Partido Republicano obtenga el control de la Cámara de Representantes y tal vez también del Senado, aunque eso es más difícil, con lo cual este driver se va a poner muy positivo para Estados Unidos durante los próximos meses, sobre todo a partir de las elecciones de noviembre, con lo cual ahí vamos a tener un driver importante a favor ya de cara al año que viene. Los drivers psicológicos, el sentimiento inversor va a ir de la mano de este, y entonces la clave está en este. Para formar mi portafolio de inversión o para rebalancear, para modificar, lo que tengo que pensar es justamente esto: qué es lo que creo yo que va a pasar con la inflación en Estados Unidos, porque de eso depende el driver financiero, en este caso sería la tasa de interés, que es lo que me está jodiendo tanto y empujando tanto a la baja al mercado en este momento. El miedo a que se repita justamente ese escenario de la década de los 80. Pero más allá de eso, como son tan difíciles de predecir, sobre todo este driver, porque el sentimiento inversor yo ya sé que se va a acomodar a la expectativa que haya con respecto a la inflación y las tasas de interés. Y el driver político en este contexto, a pesar de que hay incertidumbre, las encuestas dan muy favorable al Partido Republicano, con lo cual va a haber bloqueo legislativo, lo más probable, durante los 2 últimos años de Biden. Entonces, la gran complejidad yo la tengo acá, y vaya que es una complejidad para analizar. Entonces, la composición de mi portafolio, ya sea que lo arme desde cero o que lo tenga que rebalancear porque no me está gustando la composición, tiene que partir justamente de esa expectativa, de qué es lo que yo crea que va a pasar. Obviamente, si yo creo que la situación ya terminó, o sea que esto es simplemente los últimos coletazos, son los últimos coletazos del mercado bajista, o que incluso esto ya es un mercado alcista porque esto no va a volver, no va a seguir convirtiéndose en un mínimo inferior, entonces yo ya puedo pensar en qué es lo que pasa en Estados Unidos cuando la inflación baja, las tasas de interés bajan y el crecimiento económico se recupera. Bueno, justamente tengo que comprar aquello que fue lo que más cayó, obviamente empresas de sectores en crecimiento. Pero si no estoy muy convencido de eso, si no estoy del todo convencido de que efectivamente eso va a pasar durante los próximos meses, o tal vez estoy convencido pero no me quiero aguantar la volatilidad de estar invertido en empresas de sectores muy volátiles, bueno, para eso diversifico. Y justamente como dice Warren Buffett, si yo hago bien mi trabajo, eventualmente, que sería el trabajo que hago acá, eventualmente de encontrar empresas de muy buena calidad, a pesar de que estoy en el mínimo nivel,
estoy en el nivel más bajo que determina el rendimiento de mi portafolio. Incluso aunque me haya equivocado arriba, por lo menos voy a estar tranquilo porque digo, bueno, está bien, invertí en empresas de muy buena calidad a muy buenos precios, como podría ser, por ejemplo, comprar, no quiero dar nombres, pero bueno, no sé, Google en este momento, Apple, Microsoft en este momento. Digo, tal vez compro en este momento esas empresas, que son empresas de muy buena calidad, con patentes, con buenos gerentes, con mercados que están expandiéndose, con industrias que están expandiéndose, y las compro a buenas valuaciones, pero el driver de alto nivel no me ayuda, y la Fed sigue subiendo las tasas de interés y la inflación sigue alta. Lo que va a pasar con mi portafolio es que de todas maneras va a caer, pero al menos, al haber hecho bien ese trabajo de conseguir una buena empresa a buen precio, al menos tendré paz mental, porque en algún momento esto va a cambiar, este contexto de alta inflación va a terminar, la economía se va a recuperar y esas acciones que son las de mejor calidad, por lógica, por sentido común, tienen que ser las que más rápido se van a recuperar, y de esa manera por lo menos no voy a sufrir tanto. Así que eso sería un buen marco teórico, una buena estrategia para implementar en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta frustración con todo lo que hemos estado viviendo. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o, sobre todo, enviando un mail a contacto@grupocari.com.ar o info@grupocari.com.ar.